Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en ¿qué sabemos sobre Natlan? Vamos a hablar de la región Piro. Vamos a jugar, a ser jugadores de Genshin Impact y aunque esto suene extraño, la realidad es que todos sabemos que los jugadores de Genshin Impact vivimos en el futuro, vivimos en los leaks, vivimos en las expectativas y vivimos pensando no lo que hay ahora, que suele ser nada, sino en lo que vendrá. Muchos y muchas de vosotros estáis esperando el livestream que será esta semana y nada tenéis vídeo diciendo cuándo es el día y la hora exactos. Se supone que se ha filtrado el día, pero vamos a esperar al anuncio oficial para no hacer un vídeo con una hora pues errónea o algo así, porque a veces cambian la hora o el día según festividades extrañas que hay en China. Y por otro lado, la gente está viviendo ahora mismo pensando en Arlequino. Pero, ¿y qué sabemos sobre Natlan? Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Vamos a ver qué sabemos sobre la nueva región. Gracias por ver y apoyar el canal, gracias a todo el equipo del canal. Y invitadísimos a los directos, link aquí abajo en la descripción. Pues bien. Básicamente, lo primero es que sabemos cuándo va a llegar Natlan. Sabemos que todas las versiones duran 3 semanas por banner, 2 banner, lo que hace mes y medio por versión y a partir ya de hace bastante todas las regiones nuevas llegan más o menos en una fecha parecida. En este caso Natlan y cuando se acaben las versiones cronológicamente llegarán en agosto. Además, normalmente, como mínimo, el livestream no de antes de Natlan, sino de la versión anterior a Natlan, es decir, el livestream de la 3.8, que se dará en la 3.7 dentro de aproximadamente un mes y 2 semanas, básicamente nos traerá un tráiler de Natlan. Pero ahora sí, vamos a lo que sabemos de verdad sobre la nueva región. La nueva región, todos sabemos que está basada en el elemento Piro, que está basada en culturas latinoamericanas, Natlan, Natlan. Y tenemos además las referencias de cómo se ha inspirado Genshin en ciertas regiones. Mondstadt principalmente es Alemania, pero también tiene muchas otras culturas europeas, incluso con Eula quisieron meter un poco de tango, confundiéndolo con el flamenco o algo así, y quieren como globalizar la región, pero sabemos que es Alemania. Fontaine sabemos que es Francia, aunque de nuevo hay referencias a otras zonas de Europa. Inazuma sabemos que es Japón, como he comentado en otros vídeos hay un contexto político ahí, pero es Japón en general. Y luego Sumeru hace referencia principalmente a muchísimas culturas árabes, a Egipto, pero también a Israel, Irak, Palestina y otras zonas del continente surasiático o oeste de Asia que también tienen cultura islámica y demás. Y luego Liyue representa a China, pero tiene mucha inspiración de culturas del Tíbet, de culturas asiáticas en general. Es decir, Liyue es China, pero también tiene mucha inspiración de otras culturas. Pues lo primero es que se dice que Natlan principalmente va a estar inspirada no solo en Latinoamérica, sino en México. Todas las personas que me estén viendo ahora mismo en el vídeo que sean mexicanos, dejarme en los comentarios México para el algoritmo o dejarme de qué país veis esto porque habrá muchas referencias. Y básicamente Natlan se va a inspirar principalmente en la cultura maya y azteca, se comenta. Veremos pirámides de las que no se parecen a las de Egipto, sino las que son como escaleras, como cuadradas, más parecidas a esta cultura. Veremos alguna referencia inca seguramente, pero sobre todo veremos al Brian, al Kevin, te van a pedir la hora y robarte protogemas al entrar en la región y se va a escuchar cumbia, bachata, reggaetón. No sé qué va a pasar, no soy el CEO y no estoy spoileando, pero sí veremos muchísimas referencias a todo esto. Creo que obviamente habrá referencias a muchos cárteles, habrá referencias a guerrillas, habrá referencias a conflictos en los gobiernos y en el poder y la corrupción, como puede ocurrir principalmente en Latinoamérica. Creo que me lo espero, principalmente en Natlan. Y se dice que Natlan es la región de las guerras, que creo que esta es otra cosa que todos y todas hasta ahora habéis escuchado bastante en Genshin. Se dice que es la región de las guerras, que está dividido en bastantes tribus, que cada una se dedica, sí, son tribus, que cada una se dedica, van a funar a Hoyoverse, lo sé, lo hacen aposta, que cada una, he dicho ya que son tribus, que cada una se dedica a una parte de la naturaleza, unas a la pesca, otras a la caza, o sí, a la caza.
otros a una zona más montañosa, otros a la minería, otros a cosas puntuales. Hay como, creo que son 6 o 7 tribus que no sé si es que están en guerra entre sí. Se comenta que hay un gran conflicto interno y que como es la nación de la guerra, no hemos sabido nada de que Natlan esté en guerra con el resto de regiones, así que o está en guerra con Snezhnaya o está en una guerra civil interna. ¿Os suena? Están tratando, y entiendo yo, de representar muy bien cómo podemos ver conflictos en Latinoamérica. Ahora, aparte de todo esto que se pudiera reflejar internamente, ¿qué más sabemos de qué es la región Piro? Pues sabemos que hay un arconte que se llama Murata, pero ya tenemos una Himeko Murata del Honkai Impact Third y se comenta que es posible que esta sea la arconte de Natlan. ¿Qué información importante tenemos de esto? Básicamente es un alter de lo que es Diluc, entre comillas, porque la Himeko Murata del Honkai Impact Third tiene un kit de skills igual que el de Diluc. Igual es igual. Hace una elemental que es como las 3 elementales que tiene Diluc, que es igual. Pero no solo eso, sino que sí, es Diluc en waifu. Para los que estéis pensando, Diluc en waifu. Sí, es Diluc en waifu. Pero no solo eso, sino que si jugáis esta rail, básicamente también está Himeko, que es igual prácticamente en diseño a Himeko Murata, y que es una tremenda waifu, aunque sea del permanente, al igual que tiene también en común el alter con Diluc, que es un personaje que es Himeko o Himeko Murata en Diluc. ¿Tendremos por primera vez en un juego de Hoyoverse, y aquí peco de ignorancia, corregirme en los comentarios, el mismo personaje en 2 versiones, Husbando y Waifu? Pues puede ser. Murata, la que se comenta que será el arconte Piro, va a ser otro alter de Diluc, de Himeko de Star Rail y de Himeko Murata del Honkai Impact Third. Aquí corregirme, dejadme en los comentarios si alguna vez el propio Hoyoverse en alguno de sus juegos ha puesto al mismo personaje en 2 versiones distintas en el mismo juego. Si no, sería la primera vez. Y ahora, ¿qué más tenemos en Natlan aparte del arconte? Tenemos a este personaje que, como veis por aquí, que no sé si... Creo que es un Shota, creo que es el primer Shota de Genshin Impact, porque se comenta que quizá Mika es un Shota. Mika tiene el cuerpo de Shinkyu y de Bennett y tal, pero es un chaval adolescente más o menos. No es una loli en hombre. Creo que esto que estáis viendo por aquí va a ser el primer Shota de Genshin Impact, el primer loli hombre, para que lo sepáis, que no sé cuál es su nombre. Creo que en el vídeo de presentación de Genshin básicamente nos lo mencionan y nos enseñan la imagen y muchísimas personas están esperando. Mención honorífica a que es de piel oscura, y hubo mucha funa porque Sumeru, inspirado en regiones árabes e islámicas, principalmente predomina el color de piel oscuro, y sin embargo en Genshin, en Sumeru, han puesto a todo el mundo con el color que les ha dado la gana. Se dice que en Natlan, pues por un lado hay gente que piensa que igualmente va a ocurrir el tema de que ponga los colores de la gente como les dé la gana, o de que se asemejen un poco más a una diversidad realista. Y digo realista, no digo inclusividad forzada como hay un montón ahora mismo de videojuegos, películas y series, digo diversidad realista. Veremos a ver qué ocurre con este tema de la piel, pero por lo menos un personaje que es el primer Shota de Genshin Impact también lo tenemos por aquí ya, y sabemos que al menos es fidedigno mínimamente a la realidad, aunque es un juego de ficción, aunque dentro de la ficción quieren plasmar conflictos reales de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la guerra actual por la economía mundial entre China y Estados Unidos. Es decir, disfrazan de ficción básicamente propaganda política, cosa que siempre se ha hecho en muchísimos países. Ahora, ¿qué más sabemos de Natlan? Porque queda todavía un par de cosas interesantes. Natlan abiertamente se nos presenta en este vídeo como la representación de las naciones, y del primer acto de Teyvat, que es donde nos presentan las regiones, se presenta como la nación de la resurrección y del elemento Piro. Signora está muy ligado a esto. Signora es la bruja carmesí, es básicamente la representación del set de bruja carmesí, y cuando vamos al boss nos aparece como título, que es su título como Fatui, la bruja carmesí. Sabemos la historia de Signora, sabemos que es algo melancólica, emocionante, sabemos que ella sufre mucho por amor, pero la historia esto no es una historia de Signora, pero sí sabemos, o sea, no es un vídeo de Lorecraft de la historia de Signora, pero sí sabemos que en base a todo esto hay una señal muy marcada y sorprendente que recubre el lore de Signora, y son las polillas, o lo que mucha gente llama mariposas, pero son polillas. Las polillas, como he comentado en otros vídeos, en culturas asiáticas representan la resurrección. Ella es del elemento Piro y de hecho es la representación de la bruja carmesí, y Natlan es la región de la resurrección. Otro dato importante junto a esto, como os comentaba antes, es que Signora
Es un personaje alter que también ha aparecido en otros juegos como Honkai Impact Third y como Star Rail de Genshin Impact. Y es un personaje que nunca jamás tuvo una resurrección real. No sabemos si están jugando con las expectativas. Ella es el equivalente a Cocolia de Star Rail, que sabéis que, bueno, sí revive en forma de boss y la podéis desvivir continuamente en forma de boss, pero la realidad es que en la historia oficial ya la habéis desvivido y no va a revivir. Es Cocolia. Pero en Impact Third, dejadme en los comentarios cómo se llama. Hay un personaje que es el alter, el equivalente también a Cocolia y a Señora, y que también ha desvivido y que tengo entendido que nunca revivió. Así que tenemos muy importante que ver la historia y si van a hacer un plot twist y va a ser también Natlan, la primera región donde el alter de Cocolia reviva por primera vez porque al menos señales nos están dando. Y por último, en Natlan, que es la región del Piro, tenemos dos personajes 4 estrellas de los primeros jinetes del apocalipsis de Genshin Impact, que son estos 4 estrellas tan espectacularmente rotos que posiblemente tengan power creep. Y vamos a volver a la parte anterior de Genshin, donde Fischl y Beidou, dos de los jinetes del apocalipsis iniciales de Genshin, 4 estrellas rotos, principalmente Fischl a día de hoy, después de 4 años, sí tuvo una encarnación superior en Raiden, en el sentido de es un personaje que hace mucho daño electro y que actúa como batería para el equipo, aunque Raiden es carry en campo. Posteriormente, en Sumeru, no existía el elemento dentro, pero sí tuvimos el viajero y posteriormente al viajero buen 4 estrellas, Nahida, que era un viajero superior. Y ahora en Fontaine también hemos tenido a Shinkyu como jinete del apocalipsis, pero posteriormente hemos tenido a Furina, como un personaje que hace una función espectacularmente similar, pero apurando mucho más el rol ofensivo, incluso llegando al punto de restarte vida, es decir, llevándolo al extremo. Tendremos en Natlan un power creep de Bennett como 5 estrellas y un power creep de Xiangling como 5 estrellas. Aquí mencionaros que seguramente os viene a la cabeza, también hemos tenido en Fontaine al dragón primordial. Tendremos un dragón primordial en Natlan, aparte de los arcontes, que también sea un DPS increíble, una burrada de estas como Carry Pyro. Y por último, como Carry Pyro, tener en cuenta que existen Yanfei, Klee, Bennett Carry, Yoimiya, Li Mei, Arlequino, Hu Tao, Gaming. Tendremos muchos carries Pyro en Natlan. Esto es súper interesante y tengo muchísimas ganas de ver qué puede ocurrir. Así que, comunidad, esto es todo lo que vamos a esperar de Natlan. Poquito más. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar el vídeo y el canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.